Hola, mis niñas y niños. Continuamos aprendiendo en casa. La actividad de hoy es escribimos un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Para ello, debemos cumplir la meta. Hoy tendrás la oportunidad de poner en práctica los aprendizajes de las actividades anteriores, pues escribirás un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. El conflicto es un desacuerdo, una situación en la que parece que los intereses de una persona y los de otra son incompatibles. Lo importante es solucionarlo para que ambas personas estén satisfechas. Empezamos la actividad recordando lo aprendido anteriormente. Para ello, lee la siguiente situación, reconoce el conflicto, las acciones de cooperación y la resolución del conflicto. La situación dice: Sandra y su mamá estaban mirando su programa favorito de TV. De pronto, su hermano Alberto se sentó junto a ellas, tomó el control remoto y dijo: «Voy a ver una película que está buenaza». Mamá dijo: «Claro», pero Sandra respondió: «¿No ves que estamos mirando nuestro programa favorito? ¿Por qué siempre te gusta molestar?». Alberto respondió gritando: «Eres egoísta, solamente tú quieres mirar la TV». Para esta situación te presento el primer final. Sandra y Alberto iniciaron un conflicto para ver quién se quedaba con el control remoto. La mamá se paró fastidiada y les dijo: «Bueno, arréglense ustedes, me avisan cuando ya no estén gritando». Ahora te presento el segundo final. La mamá les dijo: «Por favor, cálmense. Dialoguemos los tres para encontrar una solución». Luego agregó: «Alberto, ¿cómo crees que se siente tu hermana con este hecho al cambiarle el canal de TV sin su permiso?». Y después añadió: «Sandra, ¿cómo crees que se siente tu hermano con tu forma de actuar al prohibirle que use la TV?». Sandra y Alberto se miraron entre sí, expresaron lo que sintieron y acordaron hacer una lista de programas que podían mirar en familia, así como los turnos de la TV para los programas que querían ver individualmente. Bien, presentado el caso y los dos posibles finales, vamos a reconocer en estos, primero, el conflicto. ¿Lo reconociste? Bien, ahí podemos ver el conflicto subrayado con rojo. «Voy a ver una película que está buenaza». Mamá dijo: «Claro», pero Sandra respondió: «¿No ves que estamos mirando nuestro programa favorito? ¿Por qué siempre te gusta molestar?». Alberto respondió gritando: «Eres egoísta, solamente tú quieres mirar la TV». Allí se presentó el conflicto porque ambos tenían intereses distintos. Ahora vamos a reconocer las acciones de cooperación. ¿Las reconociste? Bien, ahí en el final 2 encontramos las acciones de cooperación que involucran tanto a la mamá, al hijo y a la hija. Y dice así: la mamá les dijo: «Por favor, cálmense, dialoguemos los tres para encontrar una solución». Luego agregó: «Alberto, ¿cómo crees que se siente tu hermana con este hecho al cambiarle el canal de TV sin su permiso?». Y después añadió: «Sandra, ¿cómo crees que se siente tu hermano con tu forma de actuar y al prohibirle que use la TV?». Sandra y Alberto se miraron entre sí
y expresaron lo que sintieron. Bien, ahí tienes las acciones de cooperación, primero de la mamá, al pedir la calma y formularles preguntas a ambos. Y también la acción de cooperación de ambos, cuando ellos se miraron entre sí y expresaron lo que sintieron. Bien, ahora vamos a reconocer la resolución del conflicto. ¿Lo hallaste? Bien, ahí está. La resolución del conflicto es: acordaron hacer una lista de programas que podían mirar en familia, así como los turnos de la TV para los programas que querían ver individualmente. Entonces, querido niño y niña, para escribir un texto que oriente la resolución de un conflicto, debemos considerar el reconocimiento del conflicto, las acciones de cooperación y la resolución de conflicto. No te olvides, tenlo en cuenta para escribir tu texto. Recuerda que en esta actividad escribirás un texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Para ello debes saber que el texto que vas a escribir es un texto instructivo. Un texto instructivo brinda orientaciones o recomendaciones para realizar una actividad adecuadamente. Entonces empezamos con nuestra planificación. Para ello debes responder las preguntas del siguiente cuadro. Primera pregunta: ¿qué voy a escribir? Escribirás un texto instructivo sobre orientaciones de cómo resolver un conflicto. Siguiente pregunta: ¿para qué voy a escribir? Esto quiere decir el propósito de tu texto. ¿Cuál es? Brindar orientaciones sobre cómo resolver un conflicto. ¿A quiénes? ¿Y cómo lo difundiré? Bien, vas a escribir tu texto para las familias. Además, deberás responder las siguientes preguntas. ¿Qué título le pondrás a tu texto? Imagínate y recuerda que es un texto instructivo. Siguiente pregunta: ¿qué escribirás en la introducción? Como es un texto instructivo, deberás escribir también una pequeña introducción antes de dar las indicaciones, orientaciones o recomendaciones de cómo resolver un conflicto. Además, ¿cómo ordenarás esas orientaciones? Bien, más adelante sabremos cómo escribir un texto instructivo. Seguimos planificando. Ahora organizarás tus ideas para escribir el texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Para ello, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo iniciaré mi texto? Como ya te hice mención anteriormente, debes presentar una pequeña introducción sobre las recomendaciones que vas a brindar. ¿Qué acciones podemos poner en práctica en la casa u otro lugar para la resolución de un conflicto? Ahí vas a tener que recordar qué acciones realizó la mamá de Sandra y Alberto, incluso las acciones que también ellos realizaron para resolver el conflicto que tuvieron. Orientación final con la que puedo concluir mi texto. Ahí vas a considerar alguna recomendación después de escribir las acciones que se deben realizar para solucionar el conflicto. También debes considerar algunas imágenes que acompañarán
a tu texto sobre lo que tú recomiendes. Además, considera el título que sintetice todas las orientaciones y que llame la atención del lector. Antes de iniciar la escritura de tu texto, te presento un texto instructivo para saber cómo está organizado. Míralo. ¿Qué presenta? ¿Logras ver el título? Muy bien. ¿Qué más? ¿Imágenes? ¿Estarán acorde las imágenes con el texto? ¿Presenta párrafos? ¿Puedes ver que al inicio de cada párrafo resalta la primera palabra? Bien, como ya observamos, ahora vamos a ver cómo está organizado. Bien, esta parte del texto instructivo se llama título. Siguiente parte, un pequeño párrafo después del título y antes de los párrafos que explican las orientaciones. ¿Cómo se llama? Una breve introducción. Muy bien. Y todo el cuerpo demás se le llama orientaciones relacionadas con el tema que elegiste, o sea, cómo resolver conflictos. Te presento algunos aspectos para escribir un texto sobre orientaciones para resolver un conflicto. Primero, debes considerar una breve introducción sobre el tema en la que se exprese por qué es importante resolver un conflicto. Luego, orientaciones con pasos precisos que orienten sobre cómo solucionar un conflicto. Además, debes considerar verbos que indiquen las acciones en cada uno de los pasos para resolver un conflicto. También algunos conectores temporales que indiquen un orden de importancia en las orientaciones que brinda el texto. Considera también algunas imágenes que se relacionen con las orientaciones que brinda tu texto. Y el uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación. Ahora textualizamos. Vas a escribir la primera versión de tu texto que oriente a las familias sobre cómo resolver un conflicto. Ten en cuenta la información que organizaste previamente. Ahora revisa la estructura del texto instructivo. Como puedes ver, primero presenta el título, luego vas a considerar allí una breve introducción sobre la importancia de resolver positivamente los conflictos. En la siguiente parte es para mencionar las acciones en los pasos para resolver el conflicto. Podrías utilizar los siguientes verbos: ubica, dialoga, coopera, escucha, pide, expresa, etc. También debes añadir ideas. Podrías emplear algunos conectores como también, además, asimismo, etc. Y para indicar la secuencia de acciones, debes utilizar las palabras primero, luego, después, etc. Ahora ya inicia la escritura del primer borrador de tu texto instructivo. Tómate el tiempo que necesites para elaborarlo. Una vez terminado, guarda tu texto en tu portafolio, ya que la próxima actividad la revisarás y mejorarás. Después, reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar en esta actividad y completa. Sobre la escritura del primer borrador de mi texto, que dice: organicé con facilidad mis ideas para planificar el texto.
Marcará sí o no. Y si puedes, escribe algo que debas mejorar. Consideré una breve explicación sobre la importancia de buscar la solución a un conflicto. De igual manera, marca sí o no. Usé verbos para indicar las acciones que orienten a la resolución de un conflicto, sí o no. Le puse un título a mi texto que guarda relación con su contenido. Bien, querido estudiante, ya llegamos al final de la actividad. Recuerda que hoy has elaborado el primer borrador. Mañana continuamos con el último proceso de escritura de un texto.